Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el superior general, creo que lo dije bien, superior provincial. Nada de general, solo superior, el padre Ezequiel María Rubio, superior de América Central y el Caribe de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y hoy vamos a estar hablando de las posibles no, van a suceder, si Dios lo permite, las consagraciones a los obispos por parte de la fraternidad. Sabemos que hay mucho que se está moviendo. Hay una reunión con el cardenal, a quien llamamos Tucho Fernández, Víctor Fernández, quien se va a estar reuniendo va a recibir al secretario general, creo que se le dice. Al superior general. Superior general de la fraternidad, y pues tenemos que orar por esa reunión. Pero hoy el padre Ezequiel María Rubio nos va a dar detalles también de qué significan estas ordenaciones, si son necesarias, por qué ahora y no después, por qué no se hizo antes tal vez, si hay necesidad, que es algo que se dice mucho, se debate. El estatuto de la fraternidad también, cómo podría ser afectado o no, qué significa todo esto. Bueno, vamos a tener, creo que, mucha luz por parte de él. Yo le doy las gracias porque tiene esa disponibilidad de hablar conmigo. Como ustedes saben, entre laicos hemos hablado de estos temas en el programa, pero tener a un sacerdote y más un sacerdote del cargo que él tiene, y además de eso de la fraternidad, pues creo que va a dar mucha luz. Así que nada, una vez más, yo creo que ustedes lo han visto a él. Yo le he tenido aquí al padre varias veces para otros temas. Hemos hablado del padre Pío. Creo que hicimos uno de la Virgen también, no recuerdo ahora, o del padre Pío. Sí. De la masonería también en la iglesia. Ay, la masonería fue tremendo, búsquenlo, ese video espectacular sobre la masonería. Y pues nada, aquí lo tenemos de nuevo al padre Ezequiel María Rubio, así que yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al programa. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muchas gracias, Luis, por invitarme y por permitirnos, a través de lo que podamos charlar en el día de hoy, como superior de la fraternidad aquí en América Central y el Caribe, permitirle a nuestros oyentes tener nuestro parecer, nuestras razones, los motivos de presente y también un futuro que pasaría respecto de las famosas penas canónicas y todo aquello que se propuso como para charlar en la jornada de hoy, ¿no? Uh-huh. Amén, excelente. Bueno, padre, comencemos con una oración, ¿verdad? Y seguimos entonces con las preguntas, si Dios quiere. ¿Cómo no? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, excelente, perfecto. Padre, gracias de verdad. Bueno, padre, yo quisiera que nos dijera, se hizo el anuncio ahorita este mes de estas ordenaciones. Llevamos meses o años, yo creo, hablando de la posibilidad, porque pues de 4 obispos ahora solamente quedan 2, y también por el crecimiento inmenso que también la fraternidad ha tenido. Pero me parece interesante porque las razones no son solo esas, o tal vez ni es esa la primordial que dan ustedes también para estas ordenaciones. Cuéntenos qué fue lo que dijo el encargado, se me va el nombre, ¿cómo se llama el puesto otra vez? El superior general. El superior general de la fraternidad San Pío X. Bueno, como la mayoría habrá podido escuchar su sermón, con una paz, con una tranquilidad muy grande, y también de una manera muy sobrenatural, como aprovechó la ceremonia de la toma de sotana de los seminaristas nuestros en Francia, en Flavigny, para darle un predicamento mayor aún al anuncio en medio de la Santa Misa, para darle una solemnidad y una sacralidad también a este anuncio de las consagraciones episcopales, que, como vos bien decís, no es algo ni nuevo ni precipitado,
ni aún que no haya tenido lugar en nuestra congregación. Aquí de lo que se trata es, por un lado, el mismo espíritu de nuestro fundador, cuando en el 88 él consagra obispos y lo llama el operativo de la tradición, el operativo de la supervivencia de la tradición, es mantener la tradición en pie. ¿Qué hubiera sucedido si Monseñor Lefebvre en el 88, llevado por las presiones, llevado por los temores, llevado por las amenazas de alguna pena canónica, se hubiera echado para atrás? Pues la historia nos enseña que se hubiera quedado en la nada todo esto. Hablaríamos de la fraternidad como un recuerdo, como unas cenizas, y en todo caso nos quedaríamos con los últimos sacerdotes consagrados, ordenados por él, hasta que terminen, pero no tendríamos la posibilidad de seguir con las ordenaciones sacerdotales, porque la historia nos muestra que no hay un obispo que públicamente quiera adherirse y tomar todas las posiciones de la congregación, sino que en todo caso tenemos obispos, amigos, conocidos, favorables, que nos tratan de ayudar, que nos animan, pero ninguno que tome así posición pública y formal y que se adhiera en la congregación para ayudarnos. No lo hay. Y la Iglesia necesita de que hayan obispos para continuar con las consagraciones, con las ordenaciones sacerdotales y por supuesto de las confirmaciones también. Pero es vital poder tener la tranquilidad de contar con obispos en la congregación para continuar esta obra de Dios y, como vos mencionabas, de los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre y el co-consagrante que fue Monseñor de Castromayer, el obispo de Campos en Brasil, solamente quedan de los 4, 2. Y esos 2 que quedan tienen que seguir en el planeta girando para suplir la carencia de estos 2 que ya han fallecido, y por otro lado, se han centuplicado, si me permitís la expresión, podría decir multiplicado, pero ha superado, ya no se han duplicado, esto se ha centuplicado la cantidad de fieles en el mundo entero que sobre todo acudió a la fraternidad con motivo de la llamada pandemia, en donde tantísimas iglesias estuvieron cerradas, y nosotros hicimos lo imposible por asistir a los fieles con las confesiones, con la Santa Misa, rezadas como pudimos, en donde pudimos, pero que no dejamos de asistir a los fieles, mientras que las iglesias, con este gran temor, permanecieron tan cerradas durante tantos meses, y eso generó un clic, y ahí fue una expansión increíble, incalculable, y en donde también, por otro lado, no está en la proporción de las ordenaciones sacerdotales con la cantidad de fieles que debemos asistir, ¿no? De modo tal que, si se mira esta decisión de la Casa General, con el aval del Consejo General de estas consagraciones episcopales, sería un punto de vista desde nuestro lado, desde nuestra congregación. Pero acá hay otro asunto, aquí hay otro problema, que es el estado de necesidad grave, concreto, puntual y actual que padece nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, el estado de crisis que padece nuestra Iglesia en todas sus esferas, la crisis doctrinal, la crisis de la fe, y así son las barbaridades y las cosas que escuchamos, pero no es una crisis
local. No es en un país de la cristiandad se escuchan cosas, ni tampoco en una ciudad de ese país, ni tampoco algún que otro sacerdote de esa ciudad, de ese país. Hoy por hoy, la crisis de fe que padece la Iglesia es universal, partiendo desde la misma autoridad máxima en nuestra Santa Madre Iglesia, por los cardenales, por los obispos y por los sacerdotes. Y así pues, hay sentencias que ellos pronuncian que son abiertamente contrarias a la fe. Recordaremos, y se recordó cuando nuestro superior general lo mencionaba en la carta, en la entrevista que tuvo, como del mismo Papa Francisco que enseñaba, decía, profesaba que Dios quiso la pluralidad, la multiplicidad de las religiones, así como tenemos tantas verdades de fe que son puestas en tela de juicio, verdades de fe en lo que toca a las postrimerías, verdades de fe en lo que toca a la vida sacramental, la presencia de nuestro Señor, en la Eucaristía sustancialmente, el infierno, el purgatorio, el pecado original, es decir, la crisis de fe que va de la mano con la crisis moral que padece la Iglesia. Y nuevamente, no es local, sino que es generalizada, y generalizada comenzando por el sumo pontífice. ¿Cómo sería posible? ¿Quién hubiera pensado que de la misma Roma se firmaría un documento, primero abriendo las puertas con Amoris Laetitia a las uniones libres matrimoniales, pero que si son estables y piadosas se acerquen a recibir la comunión, por más que lleven una vida marital? Pero que se llega ya a la bendición de las parejas homosexuales. Y eso no es solamente de la Conferencia Episcopal Alemana. Parte el documento de la misma Roma. Y parte de la misma Roma el documento por el cual oficialmente se le quita a la Santísima Virgen María los títulos de corredentora, los títulos de mediadora, que eran verdades próximas a ser definidas, son verdades próximas a la fe. Y no solamente son pareceres de algún teólogo, es magisterio ordinario de la Iglesia, que ya viene hace 5 siglos desarrollándose en una continuidad con la tradición de la Iglesia. Entonces es una crisis doctrinal gravísima, una crisis moral gravísima, una crisis sacramental litúrgica gravísima, por el cual, si ya la nueva misa planteó un grave problema en conciencia, cuánto más cuando ya los abusos han desfigurado completamente lo que quedaba. Y así pues, todas estas inculturaciones, este esnovismo, esta originalidad, este culto cada vez más próximo que se confunde con los evangelistas, con los protestantes, esta desacralización que ha tenido la liturgia con las reformas que surgieron del concilio, esta crisis sacerdotal, el mismo sentido del sacerdocio, que hoy por hoy la Iglesia, como hemos dicho en alguna ocasión, se va transformando en una ONG humanitaria. El sacerdote pierde el rumbo, pierde el norte. Y así nos encontramos con cualquier disparate, hasta con sacerdotes que son hoy por hoy el bestseller de los discjockeys. O sea, han perdido esta preocupación de la santidad, el sentido de su sacerdocio, por una mundanidad que los ha absorbido. Un problema en la Iglesia gubernamental, disciplinario, con esta democratización, esta sinodalidad, esta participación de las mujeres en los cargos. Es decir, hay un problema grave, objetivo, y no inventado, no subjetivo, objetivo, concreto, puntual, visible, doctrinal,
moral, sacramental, sacerdotal, institucional, que es grave y que no hay pronóstico, humanamente hablando, de viraje, de retorno, sino que la Iglesia sigue en un movimiento que parece no saber cuál va a ser el término. Parece, como diría un Teilhard de Chardin, que van hacia ese punto mega, ¿no es cierto? Van hacia un devenir en donde ayer se condenaba algo, hoy ya no se lo condena y ya se lo empieza a aprobar y todo está cambiando en la Iglesia a nivel principios, a nivel estructura, a nivel esencia. Entonces, ante esta crisis generalizada, grave, que establece un estado de necesidad clarísimo y que va en proporción a la crisis, y por otro lado, de nuestra congregación ante la multiplicidad de fieles, la reducción de los obispos y la consideración que cuando uno va a bautizar un bebé, nuestros padrinos fueron consultados por el sacerdote y les dice la primera pregunta: ¿qué pides a la iglesia? Y los padrinos responden en lugar del bebé: la fe. ¿Y qué te da la fe? La fe te da la vida eterna. Entonces, conserva los mandamientos de la ley de Dios para poder alcanzarla. Los fieles tienen un derecho a que se les predique la verdad integralmente. Los fieles tienen un derecho a poder recibir la moral de siempre, que se les enseñe la moral objetiva y no una moral relativizada. Los fieles tienen el derecho, y no el gusto, tienen el derecho a recibir los medios que son necesarios para santificarse, y tienen el derecho de recibir los sacramentos dignamente administrados. Los fieles tienen un derecho y la Iglesia tiene un deber, por otro lado, de darle a esos fieles lo que les corresponde en justicia. Y entonces ahí se ve cómo la fraternidad tiene que suplir la carencia que hay, universalmente hablando, respecto de todos estos principios. Tiene que suplir los problemas que hay en las iglesias, en las diócesis, asistiendo por caridad, puesto que no es nuestro territorio, no tenemos una jurisdicción local, pero sí respondemos al pedido de los fieles que tienen el derecho de recibir la verdadera doctrina, la verdadera moral, el verdadero culto, que tienen el derecho a esperar el sacerdocio como siempre lo ha transmitido la Iglesia y que hoy por hoy está en una crisis sin igual. Entonces hay un estado de necesidad objetivo, hay una necesidad de nuestra congregación por la cantidad de fieles cada vez mayores y por la reducción episcopal, están más grandes y hay que pensar en proveer en un futuro inmediato la manutención, por si estos obispos son llamados a la eternidad, que pueda quedar nuevos obispos para continuar con la obra que ha iniciado nuestro fundador por esta restauración de la Iglesia. Sin ir más lejos, Luis, Monseñor Lefebvre, recordarás, falleció en marzo, hermosa fiesta el 25 de marzo del 91. Mi ordenación fue en el 94. Yo no sería sacerdote hoy, sería un feligrés que quedó en una añoranza, si no hubiera sido por esta gesta, por el bien de la Iglesia, que hizo Monseñor.
Entonces, este es el marco en el que nos encontramos. Por un lado, un marco objetivo de crisis en la Iglesia. Por otro lado, una necesidad sin igual en la congregación, pero no por la congregación en sí misma, por el bien de las almas. Porque esto lo hacemos por la Iglesia, porque somos parte de la Iglesia y porque es necesario conservar la tradición de la Iglesia, porque es la tradición de la Iglesia la que le da el sentido de pertenencia y de existencia hoy a la misma Iglesia. Es mirando hacia atrás para saber quién soy, y no es mirando hacia un futuro incierto para saber quién soy. El sentido de mi existencia va a venir mirando a mis padres, mirando a mi patria, mirando a mi formación. Y el sentido de la Iglesia es mirando hacia nuestro Señor y a los apóstoles. Es hacia la tradición. Y es por eso que hay que conservar la tradición, porque es la unión en el tiempo con los apóstoles y es la que conlleva y contiene, la que nos da la razón de ser de quienes somos. Padre, permiso. Le pregunto, cuando el superior hizo el anuncio, cuando el superior hizo el anuncio, él, la pregunta que le quiero hacer, yo sé que él la contesta, ¿hubo algún comunicado por parte de ustedes, por parte de la Fraternidad San Pío X, antes de tomar esta decisión pública de decir que van a consagrar, o como algunos piensan que esto tal vez es un acto de desafío, como tratar de presionar a Roma, entonces ahora sí van a reaccionar? ¿Hubo algún tipo de comunicación antes? ¿Qué Claro, por eso? sí, el superior general, siguiendo los mismos pasos que Monseñor Lefebvre, el superior general le escribe al Papa personalmente, como sucedió con Francisco. Le escribió al Papa para ir a visitarlo, una visita protocolar, y aprovechando la coyuntura, explicar nuestra necesidad. Y esto fue en agosto. Por pena, el Papa no respondió, no acusó recibo. Entonces, pasó el mes de agosto, pasó el mes de septiembre, pasó el mes de octubre, y finalizando el mes de noviembre, le dice en un tono muy filial al Papa, le escribe haciéndole saber que todo el contenido de la carta hubiera él querido decírselo personalmente, pero como no tuvo la ocasión, entonces le va a expresar por escrito nuestra vista en la situación eclesial actual, con estos aspectos tanto de lo que es esta crisis que está pasando en la Iglesia, esta necesidad que está pasando también la fraternidad, y la solución de poder recibir una autorización para continuar lo que al día de hoy seguimos haciendo, lo que siguen haciendo nuestros obispos, que no están ni excomulgados, ni son cismáticos, ni suspensión alguna, ¿no es cierto? Pero la respuesta fue del cardenal Fernández en enero, marcando la negatividad, ¿no es cierto? Y que se vería como un hecho de un matiz cismático y que generaría una confusión en los fieles. Por eso el superior general marca como esta respuesta no responde en absoluto ni a nuestro espíritu, porque como él remarca y como nos apoyamos en nuestro fundador, esto no viene con un aire revanchista, esto no viene con un aire de celo amargo, esto no viene con un aire de desafío, esto es una explicación, es una exposición de la realidad tal como se percibe objetivamente, y la solución, que es poder continuar
con la tradición de la Iglesia a través de las consagraciones episcopales el próximo julio, el mes de la preciosísima sangre. Perfecto. ¿Qué le iba a comentar? Yo le decía a usted fuera del aire que es una pena que el Papa no respondió directamente, aunque el Papa está al tanto, no vamos a decir que no lo está. Respondió el cardenal Fernández, a quien creo que la mayoría de mi audiencia quiere mucho. Y pues él responde por ciertas circunstancias que quiero que usted le explique a la audiencia también, que no debemos tomar esto como un golpe bajo de parte de Roma, al asignar al cardenal Fernández, pero sí yo hubiese, honestamente, este es Luis Román diciendo, yo hubiese querido que hubiese ocurrido, mejor dicho, una audiencia privada entre el superior y el Papa, y que él pudieran hablar de hombre a hombre y de todo corazón, ¿verdad? La necesidad, porque como yo le decía al padre, y le pido las oraciones a los que están viendo este programa, que tal vez usted no conoce mucho o ha escuchado los cuentos que hablan de la Fraternidad San Pío X. Si ven ahí al padre, miren, fíjense a quién está atrás, está la foto del Papa León XIV. Ellos están en comunión con la Iglesia. Ellos no son cismáticos, ellos no son sedevacantistas. Si hay grupos sedevacantes allá afuera, no es San Pío X. A veces la gente los confunde con estos grupos y como yo les he dicho aquí en el canal, siempre tenemos que estar con la silla de San Pedro, ¿no? En una sana obediencia, porque obediencia ciega solo a Dios. Y tenemos que pedir mucho por el Papa y ellos lo hacen. Todas las misas que ellos ofrecen las hacen una cum por el Papa. ¿Por qué pedimos por el Papa? Porque el Papa no es infalible 24 horas. Es un hombre también y puede pecar y puede estar mal aconsejado o puede caer en pecados también. Podemos mirar la historia. Entonces, pedir por eso, pero les pido también que ojalá el Señor mueva a toda esta maquinaria que hay en Roma para que se concedan esos permisos, porque son más de 500,000 de católicos, porque son católicos, son hijos de la Iglesia, que aman al Papa León XIV, que necesitan obispo. Esa es la necesidad. O sea, y mucho más que eso, como ya nos explicó el padre. Definitivamente que usted no entienda esto, aunque usted no sepa qué es la misa tradicional, aunque usted no entienda qué rayos pasó en los 80, he escuchado algunas cosas de Lefebvre, pero no entiendo. Tenemos aquí hijos que necesitan atención. Entonces, oremos por eso. Así de sencillo, oremos por eso. Ellos son luz en el camino en muchos lugares del mundo, no están en el mundo entero, ojalá lo estuvieran. Hay que orar mucho por ellos. Pero quería que aclarara eso y si quiere añadir algo, padre, con mucho gusto. Claro. Pero ¿por qué el cardenal Fernández? Porque pues para muchos fue un poquito como que el cardenal Fernández ahora pues ha invitado al superior, se van a reunir si Dios lo permite esta semana y pues todos nos quedamos como que wow, que él es el que va a negociar, el que puso las bendiciones, no las puso, pero quien vino con toda esta idea, porque el documento es de él, el que también estuvo detrás de Amoris Laetitia, porque eso no es secreto. Él es el arquitecto de muchos de los documentos que el pontificado anterior publicó. Es el que ahora va a estar a cargo de las conversaciones entre Roma y la Fraternidad San Pío X. Diantre, este mundo está al revés, eso es lo que todo el mundo piensa. Cuéntenos, padre. Sí, es verdad, parece algo adrede, a propósito, pero aquí es podríamos decir, es un parecer ligero y rápido, una coincidencia. ¿Qué sucede? En el pontificado de Benedicto XVI, ante la comprobación de que nuestra posición difiere doctrinalmente, es un problema doctrinal que hay, un quiebre de doctrina entre el pasado y el presente, pues el Papa Benedicto XVI determinó como protocolo que los encuentros con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y Roma sean llevados a cabo por el que esté a cargo de la dicasterio para la doctrina de la fe. Ese actualmente es el cardenal Fernández. Entonces, en una razón protocolar, es el cardenal Fernández el que es asignado
por el cargo que tiene y por eso él lo va a recibir al superior general el próximo jueves. Sí, ciertamente el superior general, el padre Palerani, solicitó la entrevista y la audiencia con el romano pontífice, con el mismo papa. Eso hubiera sido lo esperado. Pero bueno, ante la noticia de las consagraciones, al día siguiente, el 3 de febrero, la Casa General recibe la notificación que esperaban al superior general este próximo jueves 12 de febrero. Así que bueno, por un lado, no podemos dejar de rezar para que puedan entender en la curia romana esta situación particular y que puedan dejar hacer, como hasta el presente, como hasta hoy, las consagraciones episcopales para poder tener esta manutención. Pero sí me gustaría, Luis, por algo que me comentaste, ¿no es cierto?, y que acabo de mencionar, que el cardenal Fernández hace una suerte de mención y viene a traer el fantasma del cisma, ¿no? Y más allá de que hoy por hoy, en general, nos siguen persiguiendo, por más que el Papa Benedicto XVI en su momento en el 2009 haya levantado las así llamadas excomuniones, que nosotros siempre sostuvimos su invalidez, pero para el común denominador de la Iglesia Católica eran válidas, pero hoy por hoy nos siguen diciendo que somos cismáticos, que estamos excomulgados, entonces pareciera ser más de lo mismo. Pero el punto es el siguiente: la consagración de obispos sin mandato pontificio está encerrado en el Código de Derecho Canónico vigente como un delito de cisma. La respuesta es no, y no sí. Consagrar obispos sin mandato pontificio está dentro de lo que la ley canónica enseña, que es usurpar funciones eclesiásticas. Y eso está en el canon 1382. No está dentro del delito de cisma. Incluye otras cosas el delito de cisma, pero no este. Porque el delito de cisma es un delito contra la religión y la unidad de la Iglesia, y es cuando, asimismo, así puntualmente refiere el código, se rechaza la sujeción del romano pontífice o de la comunión de los miembros a él sometidos, que no es este caso. Por eso la misma Iglesia, dentro de sus leyes, no encierra consagrar obispos sin mandato pontificio dentro del delito de cisma, sino dentro de lo que llama el delito de usurpar funciones eclesiásticas. De modo tal que es insostenible que se diga que la fraternidad por consagrar es cismática. En todo caso, alguno podría llegar a acusarnos de que hay como una actitud cismática, pero no que somos cismáticos, lo cual ya toca el ejercicio de la virtud dependida de la justicia, de la observancia, que ya lo vamos a ver. Entonces, consagrar obispos sería usurpar funciones eclesiásticas. Así lo encierra el código a este delito, que le corresponde una pena canónica. Y la pena canónica es la pena de excomunión. Y que esto se puso, que no estaba en el código del 17, sino en el código del 83, por todos los grupos PAX, por todo lo que habló inclusive el doctor César en la reunión anterior, por todos estos grupos que se formaron detrás de la cortina de hierro, comunistas, para tener una jerarquía paralela, que no es aquí el caso ni mucho menos de la fraternidad, que no es ni desafiante, ni quiere dar una jurisdicción, y no quiere determinar acaso obispos que sean como ordinarios del lugar, que no es el caso, ni formar una jerarquía paralela, sino simplemente continuar esta obra por el cual se requiere la solicitud a Roma. Ahora bien, tenemos un delito,
usurpar funciones eclesiásticas, que conlleva una pena de excomunión. Entonces alguno dirá, bueno, está bien, ustedes no son cismáticos, de acuerdo, me quedo con lo segundo. Ustedes están y van a estar excomulgados. Ahora bien, ¿qué sucedió en el 88? Monseñor tuvo un permiso implícito, porque Juan Pablo II le había dado un permiso para 2, no para el número finalmente requerido, pero ya Monseñor tuvo el permiso implícito, pero igual con todo, sin posibilidad de defenderse, viene Roma con un decreto de excomunión. ¿Qué sostuvo la fraternidad en aquel entonces? ¿Qué sostenemos hoy en el presente? Pues que el mismo Código de Derecho Canónico contempla en la aplicación de las penas canónicas, en este caso de la excomunión, que hay cánones que vienen a atemperar, cuando no a dejar cesante, estas mismas penas. Y entonces, aún para las excomuniones, hay 2 cánones que te los voy a referir. El primero es el 1323, que es el que hace que el reo quede exento de la condena cuando, dice el código, en el parágrafo 4, en el inciso 4, obró por necesidad o para evitar un grave mal a condición de que la acción no sea intrínsecamente mala. Es decir, cuando uno obra por necesidad grave o para evitar un grave mal, queda exento de la aplicación de la pena, a no ser que la acción sea intrínsecamente mala. Es clarísimo que la consagración de obispos es una acción en sí santa, es conferir un sacramento, es la plenitud del sacerdocio. La acción no es intrínsecamente mala como si fuera la acción de matar, claramente. Padre, aquí aplica también, creo que el doctor en la entrevista, para aprovechar ya que usted está hablando de esto, dio el ejemplo de cuando Jesús sanaba enfermos los sábados. Claro, porque la ley aquí positiva eclesiástica viene subordinada a lo que pueda llegar a la ley divina, ¿no es cierto? Y en tanto y en cuanto que no sea una acción mala, sino que pueden ser circunstancias, pues justamente habrán que juzgar esas circunstancias si ameritaban o no la realización del acto. Y en segundo lugar, para aquel quien diga, no hay ninguna necesidad, no hay ningún estado grave, ustedes inventan, siempre los mismos, ustedes tienen una suerte de paranoia, ustedes son conspiracionistas, la iglesia está en el esplendor, es una maravilla, estamos todos bailando arriba del Titanic y estamos bárbaros, todo lo demás son pájaros de mal agüero. Bueno, aún vamos a poner el caso, que fuera una invención de la congregación, que no tuviera asidero más allá en la cabeza de sus miembros. La iglesia, en el canon 1324, el que le sigue a las penas, a la liberación de las penas, a la exención de las penas, contempla la atenuación, la disminución, y dice que se le debe atenuar el castigo a aquel que obró errónea, pero voluntariamente, culpablemente. Es decir, aún en el error, pero archiconvencido del error, y que yo no lo concibo como un error, pero obro culpablemente, voluntariamente, se le debe atenuar la pena. De modo tal que, por el caso de necesidad extremo,
estaríamos exentos de la aplicación de la pena. Y aun si fuera una paranoia de nuestro lado, pero tan convencidos como estamos, habría que atenuar la pena. Por lo tanto, ni por un lado ni por el otro se nos debería aplicar la sanción, la pena de excomunión. Claro está, a Monseñor Lefebvre se lo excomulgó por un decreto. ¿Y qué sostuvo la congregación? Que fue nula, que no fue eficaz, que no fue ejecutada, que no fue la pena aplicada fulminante. Hay un decreto, pero nosotros tuvimos la tranquilidad en la conciencia de considerarlo como nulo. Claro, el común denominador de la gente lo tomaba como algo válido. Y por eso fue cuando nuestro antiguo superior general, Monseñor Felé, aboga con el Papa Benedicto XVI diciéndole, no es un problema de conciencia nuestra, nosotros estamos tranquilos, pero por el bien común de los fieles, por el común denominador de los católicos que creen que estamos excomulgados, debería liberarnos de esta injusta sentencia de excomunión. Y así fue como finalmente se la terminó levantando. No porque nosotros tuviéramos un escrúpulo interno de haber hecho algo malo y de seguir haciendo algo malo, sino que nosotros estábamos tranquilos, pero veíamos la cantidad de fieles que por esta sentencia se echaban para atrás. Y de hecho resultó que poco después la gente temerosa se empezó a acercar porque ya no sentían el peso en conciencia de esta suerte de sentencia declaratoria de excomunión. Y que en todo caso sería, si Roma no llega a dar el placet y las consagraciones tal como fueron anunciadas y por el bien de la Iglesia en primer lugar tiene lugar, seguiremos sosteniendo exactamente lo mismo. La tranquilidad de saber que estamos haciendo algo que es santo, que es la transmisión final de este sacramento del orden en su plenitud, como es la consagración episcopal. Y bueno, el tiempo dirá, cuando hayan mejorías, para que se pueda llegar a levantar una excomunión si el caso en Roma no llegan a entender las razones o no llegan a conceder el favor que les pedimos. Quiera Dios y la Virgen, por supuesto. Claro, Insisto, padre, sí. disculpe, le iba a decir que tenemos, con Benedicto XVI tenemos un precedente, porque, y no precedente en el sentido de que, vamos a esperar a que la excomunión suceda y después se las levantamos, sino por las razones por las cuales él también la levanta, lo que él habla. Obviamente siempre hay cosas debatibles, pero el hecho es el gesto. O sea, hay un precedente después de toda esta crisis, después de toda esta revolución litúrgica. ¿Quién diría, no? Que después de tantos años iba a venir uno que estuvo envuelto también en aquel tiempo, porque era la mano derecha de Juan Pablo II, a hacer lo que llegó a hacer, ¿no? Entonces, creo que porque el modernista, lamentablemente hay que decirlo, la iglesia está infestada de lo que se llama ser políticamente correcto. Entonces, estos modernistas lo que les preocupa más que el bien de la iglesia es que van a decir de mí tal grupo, aquel grupo, los otros de allá, cómo puedo agradar a todos. Eso es lo que ellos siempre buscan. Y si ese fuera el caso, tienen por dónde ir, actually, tienen por dónde buscar, porque hay un precedente con lo que Benedicto XVI hizo. Obviamente no se pudo solucionar lo doctrinal, y hacia allá en el futuro tenemos que ir, porque definitivamente la iglesia entera debería mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que dice ese grupo. Tal vez tienen razón, y empezar a mirar, ¿verdad?, qué es y ver la monstruosidad que ha pasado en nuestra iglesia. Pero el tema no es ese ahora, ¿no? El tema, queremos estas ordenaciones, si Dios quiere, como ya dijimos, por la necesidad que sí existe. Le quería hacer una pregunta, padre, porque no quiero que se me vaya esta pregunta, porque siempre hay esa duda. Si Dios no lo quiera, los permisos no se dan. No hay ningún tipo de, yo digo permiso, pero no sé si hay otra palabra que se utiliza para que el Papa dé el visto bueno. Esas consagraciones a obispos son válidas. Y si son válidas,
el obispo, todo lo que haga después de ser excomulgado es válido, o sea, o no ejerce como obispo. Esa es mi pregunta, porque la gente a veces tiene esas dudas. Claro, sí, te entiendo, Luis. En la teología moral, cuando se trata los sacramentos, se tratan siempre dos elementos que son necesarios y nunca quedan aislados. Esos dos elementos miran uno a la validez y el otro a la licitud, o si te gusta a la legitimidad, o si te gusta a la legalidad. Ahora bien, lo que mira a la validez del sacramento hace a su propia existencia, es decir, a la determinación si hubo o no hubo sacramento. Lo que mira a la legalidad, diríamos en cuanto a la conformidad con la ley, si tratamos de la legitimidad, en tanto y en cuanto que mira a una ley moral, si miramos a la licitud, en tanto y en cuanto que mira a la bondad, si es bueno o es malo, la cosa ya existente, podemos nosotros ver cómo la transmisión del orden no puede estar nunca puesta en tela de juicio. Está la sucesión apostólica. Basta que se digan las palabras del pontifical, basta que se pronuncie la materia, la forma, que esté la materia y la forma. Bueno, justamente ahí vamos a decir, aquí hay bautismo, aquí hay confirmación, aquí hay sacerdocio, aquí hay episcopado. Es decir, la validez va a venir de la materia con la forma. La licitud viene dado por la bondad de ese rito, que en una situación normal, esta licitud conlleva la autorización del romano pontífice. Por una situación de emergencia, hay un estado de emergencia y por lo tanto la fraternidad tiene que subsanar, hay que subsanar este estado de emergencia para poder continuar con la obra de iglesia. De modo tal que ante un estado grave pide una solución que sea en proporción. Y esta va a tener que ser la consagración de los obispos, que en un caso normal, en un momento, en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, en un estado de no crisis, claro, como hizo nuestro fundador, en el África, en la época de Pío XII, que él consagró obispos, Monseñor, él fue delegado apostólico en Dakar, él consagró obispos con el mandato directo de Pío XII. Se sintió en una situación gravísima y por lo tanto tuvo que suplir por esta situación grave que Roma no lo ve, pero que la cristiandad se viene a pique para salvar a la tradición. Hoy por hoy la situación es mucho más grave que en el 88. De modo tal que este estado de necesidad hace que, primando la salvación de las almas, que es la primera ley que tiene la Iglesia, prima lex salus animarum, por la salvación de las almas y no por un beneficio personal particular de nuestra congregación, por la misma salvación de las almas, por ese derecho que mencionábamos que tienen las almas de recibir la integridad de la fe, la moral, el culto dado con toda la sacralidad que se merece, es que licita esta acción que de suyo no es una acción intrínsecamente mala, sino que al revés, es una acción sacramental. Entonces, válidamente y lícitamente, por esta necesidad que parece la Iglesia,
es que se llevan adelante las consagraciones episcopales, pero siguiendo el espíritu romano, siguiendo el espíritu de la Iglesia, yendo a la autoridad eclesiástica, yendo a la suma autoridad en la Iglesia como es el Papa, para expresarle, para explicarle y para manifestarle la solución que tenemos, o en todo caso, para mostrarle al romano pontífice que, por una razón, si se gusta, pastoral, nos permita continuar exactamente como venimos hasta ahora, haciéndolo. Exacto, exacto. Y si eso se da, ¿qué significaría eso? Amén. Sabemos que con Benedicto XVI pasaron unas cosas, muchos tuvimos un poco de esperanza en aquel momento, pero pues todo llegó hasta un punto y hasta ahí. No llegaron a resolverse el problema, como diría, jurídico y lo de doctrina sobre todo. Si pasase, que sería una sorpresa, pero para Dios nada es imposible, bajo este pontificado y bajo el cardenal Fernández como mediador, que sí, que se le den permisos. No recuerdo, esa es otra pregunta, ¿cuántos obispos quieren consagrar? No, creo que no se ha dicho, pero si se diera ese permiso con el número que es justo, ¿verdad? ¿Qué significaría eso? Bueno, significaría que por un lado hay una esperanza, ¿no es cierto?, grande de que Roma poco a poco empiece a reflexionar sobre que no estamos hablando de quimeras y que poco a poco empiecen a entender y poder comenzar esa regresión que hoy por hoy parece tan alejada de la realidad, pero la iglesia es de nuestro Señor y finalmente las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas, por más que nos veamos en el Titanic que está rajado y que todo indicaría que se va a terminar de hundir. No se va a hundir el barco. Sería, por supuesto, una esperanza para ver cómo Roma puede llegar a empezar a reflexionar. Por otro lado, seguir trabajando y que los fieles católicos tengan esta libertad para poder asistir y no sean corridos o asustados con fantasmas ideales para terminar de espantar a los fieles, porque daría pena, insisto, no porque nosotros pudiéramos tener un escrúpulo en conciencia como haber hecho algo malo o estar haciendo algo malo, no señor, pero sería una gran tranquilidad para los fieles de poder acercarse a aquellos que tal vez nos conocen hace un mes, un año o dos, y que se queden ahí como me gustaría, pero lo que pasa es que ya están excomulgados y bueno, sería un gesto en favor de la tradición para seguir libremente trabajando sin estas censuras, más allá que, como te digo, en general los episcopados son tan adversos para con el apostolado que realiza la fraternidad. Claro, claro. Padre, ¿y usted cree que sea posible que Roma les pida que cambien el día? ¿O la fraternidad no va a querer cambiar el día? Van a pasar en julio como quiera. Mira, Luis, todo esto así que son ya más detalles particulares. Sí, yo sé. Eso lo hablarán, claro, el superior general lo hablará pasado mañana con el cardenal Fernández. Ya sería como entrar en un asunto conjetural de cuestiones muy, muy materiales que yo no estoy en capacidad ni de saberlo, ¿no es cierto? Y el número de obispos no sabemos, ¿verdad que no? ¿No han dicho? ¿O sí? El superior general ya hará ya en breve la notificación ciertamente de cuántos serán, la nómina de quiénes serán. Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos, 2 han fallecido. Pues bueno, si tuviéramos 4 obispos más, sería un buen número para llegar, por lo menos por ahora, a 6, y después el tiempo nos irá de a poquito quitando los más antiguos, pero sería ideal, pero eso es algo que maneja el superior general y tampoco se trata de una provocación, ni va a ser una provocación de proponerle una docena de sacerdotes que sean consagrados. O sea, tendrá ese equilibrio, esa prudencia, ese tino para proponer una cifra que sea razonable ante
la necesidad que intentamos subvenir para resolver, ¿no? Para atender. Perfecto. Padre, yo le agradezco el tiempo, de verdad, y le agradezco todo lo que nos ha aclarado hoy. Yo también invito, usted mencionó al obispo Feley. Yo tuve el privilegio hace ya bastante tiempo de hacerle una entrevista a él, y es de las poquitas que he podido hacer en persona. Estoy yo sentado a él ahí al cruzar silla con el obispo, y siempre lo he dicho y lo digo aquí de nuevo en vivo aquí. Uno de los amigos, como dice usted, de la fraternidad es el obispo Schneider también. Y yo nada más he sentido ese tipo de sensación distinta con un hombre, con ellos dos. Son los únicos dos que cuando yo estoy sentado en un cuarto, ellos llegan, el aire cambia. El aire cambia todo. Y cuando yo conocí al obispo Feley y me pude sentar a hablar con él, honestamente yo salí de ahí cambiado. O sea, es un hombre de Dios, se le nota la caridad con que me contestó las preguntas. Y yo les hice preguntas fuertes. Y él las contestó muy bien. Así que les invito, es larga, son 2 partes, la pusimos en 2 videos. Yo voy a colocar el enlace si la quieren ver, pero para que entiendan bien la posición y qué es real, cuál es la historia de todo esto. No se dejen llevar por tanta mala información que hay en la internet, y ahora con los medios sociales es una cosa impresionante cuánto disparate. Cualquiera se cree teólogo y quiere hacer conclusiones. Canonistas tenemos ahora por todos lados. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y pues aquí en Conóceme de Vive tu Fe creo que estamos tratando. Tuvimos al doctor César Félix Sánchez, que es doctor, conoce muy bien de la iglesia. Aquí estamos teniendo hoy al superior de Centroamérica y el Caribe de la fraternidad. Les estoy recomendando una entrevista del obispo Feley. Yo tengo otra entrevista con el obispo Schneider. Disculpen los gritos, están el nene gritando por allá. Tengo una también con el obispo Schneider, hablando sobre la fraternidad San Pío X también. Si usted quiere ver los dos lados, les estoy dando, para que no se deje llevar por nada de mi opinión y de nadie, mire los videos y pídale al Señor y al Espíritu Santo que vea la claridad de la situación, que refleja en dónde nos encontramos en la Iglesia Universal, que la situación es extraordinaria, y no digo extraordinaria de bueno, sino extraordinaria de que nos ha tocado unos tiempos bien difíciles de vivir. Y nada, padre, yo quisiera dar unos minutitos para, si hay algo más que falta, algo que se nos quedó, que usted lo diga. Me parece, Luis, que sí, agregaría que sí, como vos decís, Monseñor Feley es un hombre de Dios que tiene una paz que transmite, pero otro hombre de Dios es nuestro superior general. Uno escuchando el sermón que él predicó, que está en francés, pero la calma, la paz, la tranquilidad que tiene ante algo tan delicado como fue el anuncio y lo que conlleva las consagraciones episcopales, que esa paz, esa tranquilidad para afrontar él como superior general la responsabilidad de la decisión, no es sino porque está fundado en Dios. Eso, el padre Palerani es un hombre sumamente preparado, piadoso, profundo, es un alma de Dios, sinceramente es un hombre de Dios. Uno cuando está con él, la gente cuando lo ha conocido, cuando ha venido de visita, ha dejado esa impresión, esa paz que transmite, esa tranquilidad, ¿no es cierto?, de un hombre de Dios, de hecho y derecho. Yo creo que eso va a impactar al cardenal Fernández. Créame, yo sé que sí. Pueden escuchar, ¿no?, el sermón del padre Palerani que se ha viralizado. Si no, tal vez, Luis, me tomo el atrevimiento de ofrecerte para que lo puedas colgar. Después, que realmente hay que escucharlo para ver que no es un hombre revanchista, un hombre ácido, un hombre crítico, un hombre desafiante, un hombre orgulloso, un hombre pedante. Se destruye cualquier objeción, basta que se lo escuche y que uno juzgue si este hombre es un hombre de Dios o no lo es. Amén, excelente. No, pues yo les pido las oraciones por la fraternidad San Pío X a todos los que nos están viendo en el día de hoy. También les pido que compartan el programa, con eso nos ayudan muchísimo. Miren los enlaces que les vamos a estar compartiendo, como ya mencioné, para que puedan seguir orientándose en estos temas.
y que siempre pidamos por el sumo pontífice, por la iglesia, que vivamos esta cuaresma que está a punto de comenzar como debe ser y ofrezcamos todo lo que podamos por el bien de las almas. Hay demasiada confusión en este mundo y la sal y luz es la Iglesia Católica. Entonces esa confusión que tenemos aquí le hace daño al mundo entero. Sí. Ese es el plan del demonio, ¿no? Padre, yo no me puedo ir, como siempre, yo sé que estamos en video, pero me gusta pedir la bendición, así que si nos quiere dar la bendición a nosotros, a la audiencia y a mí, por favor, pues será un placer. Por supuesto que sí, también los quiero animar aquí en Centroamérica y el Caribe. Hemos dispuesto una jornada de ayuno y abstinencia, una jornada penitencial, por este encuentro que va a tener nuestro superior general con el cardenal Fernández, motivo por el cual los animo a los que están escuchando y los que quieren el bien de la iglesia, que si nos quieren acompañar en esta jornada no solamente de oración, que es tan importante, pero también fecundar nuestra oración con una jornada de ayuno y abstinencia, de un ayuno y abstinencia, sí, por el fruto tan deseado de este encuentro entre nuestro superior y el cardenal Fernández. Y por supuesto que sí, les dejo la bendición, per intercessione Beate Maria Semper Virginis, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, magna semper. Amén. Muchísimas gracias, Luis, por tu amistad y por permitirme, a través de tu tan concurrido canal, que gente pueda por lo menos escuchar una campana oficial de un sacerdote de la congregación respecto a esta materia tan delicada. Excelente, Padre, Dios le bendiga, de verdad que sí, gracias. Y pues con eso entonces nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros, que Dios me